Hoy presentamos a los antivirales. Acerca de la historia de cómo la humanidad pasó de no entender a los virus a desarrollar medicamentos capaces de detenerlos y en algunos casos incluso curar enfermedades que antes parecían imposibles. Esto es la historia de los antivirales. El origen. Los seres que no están vivos, pero nos cambian la vida. Los virus son partículas tan pequeñas que podrían esconderse dentro de una bacteria miles de veces y aún así causar pandemias que cambian la historia humana. No están vivos, no respiran, no comen, pero cuando entran en una célula se activan, secuestran su maquinaria y la convierten en una fábrica de copias virales. Eso es la replicación viral. Desde el inicio, estos no seres vivos, porque es lo que son, no seres vivos, han sido un desafío y un misterio. Veamos, en el siglo XVIII y XIX fue el nacimiento de la virología. Todo comenzó, ¿recuerdan a la maestra Eva Jolines? Pues en 1796, cuando Edward Jenner observó algo sorprendente, las personas expuestas a la viruela vacuna quedaban protegidas contra la viruela humana. Y fue así que nació la primera vacuna de la historia. Después, unas décadas, ya en 1800, por ahí a los inicios, Pasteur creó la vacuna contra la rabia y muchas otras cosas, ¿no? Pero hablando aquí de los virus, ya a fin de siglo, Ivanovsky descubrió que algo más pequeño que las bacterias podía causar enfermedad. Ese algo recibió a fines de 1800, para ser exactos, en 1898, el nombre de virus. Y con ese nombre nació la nueva ciencia de la virología. Ya en la primera mitad del siglo XX, el enemigo invisible se revela, pues gracias a que en 1931 el mundo vio por primera vez a los virus gracias al invento del microscopio electrónico. Eran reales, complejos, casi perfectos en su simplicidad, pero faltaba aún contestar lo más importante: ¿cómo los detenemos? Ya en los años 50 hasta el 80 comenzó la batalla farmacológica. Por ahí de los años 50, el doctor Bill Prusoff descubre la idoxurdina. Es el primer antiviral efectivo. Era apenas algo, un pequeño rayo de luz en la oscuridad, pero se anunciaba el gran capítulo por emerger en la farmacología. En 1974 aparece el aciclovir, un fármaco tan selectivo contra el herpes que marcó una era. En 1982 ya estaba aprobado por la FDA y cambió la práctica clínica. En paralelo, otro hallazgo sacudió a la ciencia: la transcriptasa inversa, una enzima clave en los retrovirus. Gracias a ella sería posible diseñar los primeros medicamentos contra el VIH. Y como nos gusta mucho hablar de las grandes hazañas de las grandes científicas, platiquemos de esta doctora tan importante que en 1988 gana el premio Nobel. Ella es Gertrude Bell Elion. Pues ella ayuda a su compañía, que es una farmacéutica muy, pero muy importante al día de hoy. Es los laboratorios Burroughs Wellcome, ahora lo conocemos como GlaxoSmithKline Wellcome, es de las más grandes a nivel mundial. Pues ella le ayudó muchísimo a su compañía para lograr derrotar prácticamente al VIH, pues ellos inventaron la cidobuidina, el AST, que fue el primer antirretroviral eficaz contra el VIH. También acabaron contra el citomegalovirus y el herpesvirus. En 1988 se aprobó el Foscarnet. Ese fue contra las cepas muy resistentes. Por otra parte, ya en los años 90 y a la década de los 2000, llegó la era de la combinación y el poder molecular. El VIH obligó a acelerar la innovación. Surgieron los inhibidores de proteasa como el saquinavir, ritonavir, moléculas capaces de detener el ensamblaje viral.
nació la terapia combinada HART, por sus siglas en inglés. Highly Active Antiretroviral Therapy. Reduce drásticamente la mortalidad asociada al VIH-Sida. Mientras tanto, se desarrollan antivirales para hepatitis B y para influenza aparecen el oseltamivir y el zanamivir, usados ahora en todo el mundo. La farmacología antiviral ya no era experimental, ya era una fuerza clínica global. Es aquí cuando la farmacología antiviral vive un avance sin precedentes, gracias especialmente a estas ganancias que tuvimos contra el virus de la hepatitis C y estos fármacos que acabamos de mencionar. Sin embargo, el gran reto vino del 2020 en adelante, pues como todos recordamos, llegó la pandemia que vino a retar a toda la humanidad. Llegó el SARS-CoV-2, una pandemia que paralizó al planeta, pero también nos mostró lo mejor de la ciencia, pues en tiempo récord se desarrollaron antivirales como el Remdesivir, Molnupiravir, Nirmatrelvir y el Ritonavir, conocido como Paxlovid. El mundo vio lo que la cooperación científica podía lograr cuando está unida y trabaja en conjunto. Muy bien, ahora hablemos sobre la clase y mecanismo de los fármacos. Los fármacos antivirales no destruyen al patógeno objetivo, sino que inhiben su desarrollo. Al utilizar los virus a las células huésped para replicarse, es un tanto difícil encontrar dianas farmacológicas que interfieran con el virus sin dañar a las células huésped. Existen los virus de ADN como los herpesvirus, adenovirus y papelovirus. Estos suelen contener ADN bicatenario y penetra dentro de la célula para dar lugares a los nuevos virus. Los virus de ARN, que son el 70% de los existentes, son como los de influenza, sarampión, páperas, resfriado común, meningitis, poliomielitis y otros más. Son de ARN monocatenario y no penetran dentro de la célula. El ARN viral se utiliza para replicar al ADN que se organiza en el genoma del huésped. Existen de dos tipos, el ARN de sentido positivo, en donde básicamente el ARN ya está listo para leerse, y funciona igual que un ARN mensajero, se traduce directamente a las proteínas. Mientras que también está el ARN de sentido negativo, en donde el ARN no sirve como ARN mensajero, entonces hay que fabricar un ARN complementario, al que se le llama antigenoma. Este va a poder usarse para hacer a las proteínas. Ahora explicaré de manera breve el mecanismo de infección viral. La infección viral implica la entrada de ADN viral en una célula huésped, la replicación del ADN y la liberación de nuevos virus. Existen 6 etapas en este proceso: la unión viral, la invasión, decapsidación, replicación, el ensamblaje y la liberación. La unión viral es cuando el virus se pega a la célula usando proteínas que encajan como llave cerradura con receptores de la célula. La invasión es cuando el virus entra a la célula por endocitosis o fusionando su envoltura con la de la membrana. La decapsidación es cuando el virus suelta su cápside y libera el ADN o el ARN dentro de la célula. La replicación, cuando la célula empieza a copiar el ADN o el ARN viral y a fabricar proteínas virales usando las instrucciones que el virus le dio. El ensamblaje es cuando todas las partes creadas, o sea, el genoma y las proteínas, se arman para formar nuevos virus completos. Y la liberación, cuando los virus salen de la célula reventándola o por gemación si es que tienen envoltura. De manera general hay dos enfoques diferentes de funcionamiento de un antiviral. Uno es atacar directamente a los virus y el otro a los factores de la célula huésped. Los fármacos antivirales que atacan directamente a los virus son los más comunes e incluyen a varios inhibidores, como de la unión viral, la entrada viral, decapsidación viral, inhibidores de la polimerasa, de la proteasa y de la integrasa, siendo los últimos tres los más comunes. Inhibidores de la proteasa. Estos son muy usados en el VIH e incluyen al ritonavir, atazanavir, duranavir. De manera general bloquean a la proteasa viral, por lo que las proteínas del virus no se cortan y estos salen defectuosos. Por otro lado, los inhibidores de la ADN polimerasa viral incluyen al aciclovir, valaciclovir, tenofovir, entre otros. Imitan nucleótidos, se meten al ADN viral, lo detienen y así no se puede replicar. El inhibidor de la integrasa, como el raltegravir, evita que el ADN viral se pegue al ADN humano. En general, muchos antivirales necesitan fosforilarse dentro de la célula hasta llegar a su forma activa, que usualmente es el trifosfato. Una vez activados, bloquean enzimas virales, se incorporan al ADN, ARN viral y causan terminación de cadena, que como resultado es que el virus ya no puede hacer su ADN y por tanto ya no se reproduce. El espectro antimicrobiano se refiere al conjunto de virus frente a los cuales un antiviral tiene actividad inhibitoria o terapéutica, pero que están comprobadas. También es estrecho, ya que actúa en procesos específicos o en enzimas específicas de los procesos del ciclo de la replicación viral.
El espectro de cada agente depende de las características moleculares y replicativas de los virus. Por ejemplo, si es un virus de ADN o de ARN, si es envuelto o desnudo, y la maquinaria enzimática necesaria para llevar a cabo su replicación. Existen dos grandes grupos antivirales, los antivirales contra virus ADN y los antivirales contra virus ARN. Existe una gama muy amplia de virus ADN, sin embargo, en este video tocaremos los principales virus ADN, como lo son el herpes virus, hepatnavirus, papilomavirus y poxvirus, causando múltiples herpes, hepatitis B, VPH y viruela respectivamente. Hablaremos en primera instancia del herpes virus, cuyos antivirales son profármacos análogos de nucleótidos nucleósidos, y su clasificación es acorde a la enzima viral que requieren para su activación, que es a través de una fosforilación, y tenemos dos grandes grupos, los timidina quinasa y los fosfotransferasa. Como ejemplos de timidina quinasa tenemos a la ciclovir, valaciclovir y penciclovir, cuyo blanco viral es el virus del herpes simple 1 y 2, y los fosfotransferasa, cuyos ejemplos son el ganciclovir y el cidofovir, cuyo blanco viral es el citomegalovirus que ocasiona mononucleosis infecciosa. Otras dos familias de virus pertenecientes a la categoría ADN son hepatnavirus y poxvirus, cuyos representantes son el virus de la hepatitis B y virus de la viruela respectivamente. Los antivirales usados para el virus de la hepatitis B son inhibidores de la transcriptasa inversa, y como ejemplos tenemos al entecavir, tenofovir y la amibudina. Se ha notado que el interferón alfa, que es un inmunomodulador, tiene cierta actividad contra este virus. Por su parte, los antivirales usados hacia el virus de la viruela es el inhibidor de la proteína de envoltura BP37, cuyo fármaco de elección es el tecovirimat, ya que tiene alta especificidad contra este virus. En el caso del virus del papiloma, no existen antivirales específicos, sin embargo, se ha notado que el interferón alfa muestra cierta actividad, ya que se une a receptores en las células induciendo un estado antiviral que inhibe la replicación viral en múltiples etapas y estimula la respuesta inmunitaria del huésped. Asimismo, el tratamiento se centra en la destrucción de las lesiones causadas por el VPH, que son los condilomas o las verrugas genitales, y en el seguimiento de las lesiones precancerosas. Ha llegado el momento de hablar del segundo grupo de antivirales, los cuales son en contra de los virus RNA. Y como representantes de ellos tenemos el ortomixovirus, coronavirus, flavivirus, retrovirus, arenavirus y rhabdovirus, paramixovirus y picornavirus, los cuales generan enfermedades como la influenza A y B, COVID-19, hepatitis C, VIH-Sida, fiebre de Lassa y rabia, sarampión y polio respectivamente. Iniciamos con la familia ortomixovirus, cuyos antivirales bloquean ya sea la liberación y propagación de partículas virales o el canal iónico necesario para la descapsidación. Y tenemos dos familias, los inhibidores de la neuraminidasa y los inhibidores de la proteína M2. Como ejemplos de inhibidores de la neuraminidasa tenemos a los eltamivir y el zanamivir, indicados en influenza A y tipo B. Los inhibidores de la proteína M2 para la descapsidación son ejemplos la mantidina y la rimantidina, exclusivamente usados en la influenza tipo A. Como representante de la familia Flavivirus tenemos al virus de la hepatitis C, cuyos antivirales se dividen en tres categorías. La primera de ellas son los inhibidores de NS3-NS4A, proteasa de procesamiento de péptido viral. Como ejemplo de fármaco tenemos al glecaprevir. La segunda categoría son los inhibidores de NS5B, proteína de la ARN polimerasa que impide la replicación. Como ejemplo de fármaco tenemos sofosbuvir. Y la tercera categoría son los inhibidores de NS5A. Es una fosfoproteína de ensamblaje y como ejemplo de fármaco tenemos ledipasvir y belpatasvir. Otra categoría que pertenece a los virus de cadena simple ARN son los retrovirus. Y como ejemplo tenemos al virus de la inmunodeficiencia humana, cuyos antivirales se dividen en tres categorías. La primera de ellas son los inhibidores de la transcriptasa inversa, que impiden que el ARN viral pase a convertirse a ADN. Y como ejemplo de fármacos tenemos a la acidobudina y la lamivudina. La segunda categoría de estos antivirales son los inhibidores de integrasa, que impiden que el ADN viral pase a combinarse con el ADN de la célula. Como ejemplo de estos fármacos tenemos al dolutegravir y al raltegravir. Y la tercera categoría son los inhibidores de la proteasa, que impiden el ensamblaje y la maduración del virón nuevo.
Como ejemplo de fármacos tenemos al ritonavir y al atazanavir. Una de las familias más representativas en la actualidad es la familia de los coronavirus, y por mencionar alguna de sus cepas de importancia médica, son SARS-CoV, MERS-CoV y SARS-CoV-2. Sus antivirales se clasifican de igual manera en 3 categorías, iniciando por los análogos de nucleótido que actúan inhibiendo a la ARN polimerasa, lo que provoca la terminación temprana de la cadena. La segunda categoría son análogos de nucleócido que inhiben a la ARN polimerasa causando mutaciones letales. Como ejemplo de fármaco tenemos el molnupiravir. Y la tercera categoría son los inhibidores de proteasa, los cuales van a inhibir a la proteína 3CL, lo que va a provocar que no haya unidades virales funcionales. Y como ejemplo de fármaco tenemos el nirmatrelvir y ritonavir. Lamentablemente no existen antivirales específicos ante padecimientos como fiebres hemorrágicas o la rabia, provocados por agentes virales como arenavirus y rhabdovirus respectivamente. La vacunación en estos casos es la estrategia más segura como profilaxis ante la infección de cualquiera de estos agentes. Por su parte, para casos graves se usa la ribavirina porque se ha demostrado que tiene un amplio espectro antiviral. De igual manera, para familias como paramyxovirus y picornavirus, la vacunación es clave ya que son altamente resistentes a este tipo de virus. Como ejemplos tenemos a las enfermedades el sarampión y polio. El tratamiento es principalmente sintomático y se ha demostrado que se puede usar ribavirina, pero tiene un efecto muy limitado. Antes de entrar a cada grupo de antivirales, quiero explicar brevemente la farmacocinética y farmacodinámica general que manejan estos fármacos, porque esto nos va a ayudar a entender por qué elegimos uno sobre los otros. En cuanto a la farmacocinética, muchos antivirales tienen baja biodisponibilidad oral y por eso es que se administran muchos como profármacos. Por ejemplo, el valaciclovir, que entrega más aciclovir a la célula. Sabemos que este es un fármaco antiherpes. Otra característica importante es que la mayoría se eliminan por vía renal, por lo que se debe ajustar en casos de insuficiencia renal, como pasa en el aciclovir. Además, algunos antivirales requieren transportadores específicos, como de nuevo el valaciclovir, que usa los transportadores de péptidos para absorberse mejor. En el caso del VIH y hepatitis, muchos tienen vidas medias intracelulares muy largas, por lo que permite una sola dosis diaria o incluso semanal. Ahora sobre la farmacodinamia, casi todos los antivirales actúan inhibiendo una enzima esencial en el virus o bloqueando una etapa clave en su ciclo replicativo. Por ejemplo, los antivirales contra herpes bloquean la DNA polimerasa viral, los antiinfluenza inhiben la neuraminidasa y los antivirales inhiben ya sea la transcriptasa inversa, la proteasa o la integrasa, o incluso la entrada del virus a la célula. Una característica muy importante es que muchos antivirales requieren activación selectiva dentro de la célula infectada, lo que les da alta seguridad para poder tener un buen mecanismo de acción. Y en el caso de los análogos de nucleócido, su mecanismo final es siempre el mismo. Se incorporan como falsos nucleótidos y provocan la terminación de la cadena, deteniendo por completo la replicación viral. Con esto entendido, ahora sí podemos pasar a hablar de los grupos principales de antivirales y por qué elegimos solo algunos como los más útiles en la práctica médica. Bueno, una cosa es que nosotros encontramos muchísimos antivirales, encontramos 73 creo, o incluso más. Entonces, por grupo lo resumimos en los 3 principales que se usan en México o en la práctica clínica diaria mundialmente. Bueno, vamos a empezar con los fármacos contra el herpes virus. Y en este grupo de fármacos, el más importante y el más utilizado en México va a ser el aciclovir y su fármaco, el valaciclovir, que se absorbe mucho mejor. Estos fármacos se eligen porque son muy seguros y selectivos y se activan dentro de las células infectadas gracias a la timidina sinasa viral, por eso casi no dañan células sanas. El valaciclovir lo usamos sobre el aciclovir cuando queremos mejores concentraciones plasmáticas, menos dosis y mejor adherencia. Por ejemplo, en los casos de los herpes genitales recurrentes y en el herpes zóster. Para el citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos, el fármaco clave es el ganciclovir o su versión oral valganciclovir. Y lo elegimos porque es el único fármaco que es realmente eficaz contra el citomegalovirus, aunque su toxicidad es mayor. De los antiinfluenza, el que realmente se usa en la práctica clínica en México es el oseltamivir. Los demás, el zanamivir o peramivir, se reservan para casos muy específicos.
El oseltamivir se elige porque es eficaz contra influenza A y B. Tiene evidencia sólida para reducir complicaciones y lo más importante es el único disponible de forma amplia en el sistema público. Además, actúa inhibiendo la neuraminidasa, impidiendo que el virus salga de la célula infectada. Bueno, en el caso de la hepatitis B, los fármacos de primera línea actualmente en México son el tenofovir, alafenamida y el entecavir. Los elegimos porque tienen una barrera muy alta a la resistencia y logran suprimir la replicación viral prácticamente en todos los pacientes. El tenofovir es especialmente útil en coinfección con VIH porque también inhibe la transcriptasa inversa de este virus. El tenofovir es la alternativa más reciente porque causa menos toxicidad renal y ósea que el tenofovir alafenamida. En el caso de la hepatitis C, los tratamientos ya no son los interferones ni la ribavirina, como lo era antes. Hoy los más utilizados y más importantes son combinaciones de antivirales de acción directa, como lo son el sufosbuvir con levisparvir o velpastavir, que elegimos estos esquemas porque son pagenotípicos, es decir, que actúan contra todos los virus de la hepatitis C. Tienen tasas de curación arriba del 95%, su esquema de tratamiento dura de 8 a 12 semanas y son muy bien tolerados. El criterio para elegirlos depende del genotipo, la función hepática, si hay una cirrosis, pero en general estos inhibidores, vamos a empezar a hablar de los fármacos anti-VIH. Vamos a empezar con los antirretrovirales, análogos nucleósidos. Los más usados en México son el tenofovir, la emtricitabina o el tenofovir con la lamivudina. Estos fármacos son la base del tratamiento antirretroviral porque inhiben la transcriptasa inversa y provocan la terminación de la cadena. Se eligen porque son potentes, seguros y tienen décadas de experiencia clínica en México. Ahora vamos a hablar de los inhibidores de proteasa. Los más importantes actualmente son el duranavir y el atazanavir, que siempre tienen que ser usados con el ritonavir porque este es un potente potenciador. Porque si se fijan, en el primero, en el duranavir, el ritonavir aumenta de 20 a 30 veces su área bajo la curva. Y si recordamos, el área bajo la curva nos habla de la concentración plasmática en función del tiempo. Este tipo de fármacos se eligen especialmente en pacientes con resistencia previa o cuando necesitamos un esquema muy robusto para el VIH. El duranavir es considerado el inhibidor de proteasas más potentes y con mayor barrera genética. Bueno, ahora vamos a hablar de los inhibidores de entrada. Estos fármacos son muy interesantes porque evitan que el virus logre entrar a la célula, pero ambos lo hacen de distinta manera. Farmacocinéticamente, el maravirox es oral, pero su absorción es moderada y depende del CYP3 a 4. Por eso, las dosis cambian en pacientes que usan algunos otros medicamentos. En cambio, el enfurbitida no se puede tomar. Es un péptido y su única vía de administración es subcutánea. El maraviroc bloquea el receptor CCR5 en la superficie de la célula, impidiendo que el VIH se una y entre. En la enfurbitida actúa más adelante bloqueando la fusión entre el virus y la célula al inhibir el GP41. Y bueno, por último, pero genuinamente los más importantes, son los inhibidores de integrasa. Estos medicamentos es la primera línea actualmente para el tratamiento del VIH, en especialmente el dolutegravir. Se elige porque es el más potente, tiene la barrera genética más alta y tiene muy pocos efectos adversos y es compatible en la mayoría de los pacientes. Y actúa en cepas resistentes, algo que es muy importante al momento de tratar a un paciente con un problema viral. Y también existe el retegravir, que se usa pero en pacientes embarazadas o en escenarios hospitalarios. Y bueno, para terminar con este apartado, les hicimos unas tablas donde hablamos más sobre la farmacocinética y la farmacodinamia de estos 73 fármacos que encontramos. Y sería importante que lo checaran, ya que cada uno tiene sus distintas características que consideramos que son importantes al momento de darlos a nuestros pacientes. Entonces, si los quieren checar, escaneen este QR. La verdad están súper bien resumidas y con la información necesaria para el día a día. Ahora vamos a explicar los efectos adversos de los fármacos antivirales que estamos revisando, comenzando con aciclovir. El aciclovir es un antiviral muy utilizado para casos de herpes simple y herpes zóster, como ya mencionamos. En general su uso es seguro, mas se ha ligado a casos de nefrotoxicidad por cristaluria y obstrucción tubular, sobre todo si el paciente se encuentra deshidratado o si se le administra muy rápido por vía intravenosa. También puede causar
neurotoxicidad, teniendo síntomas como confusión, temblor, alucinaciones, y en pacientes de la tercera edad puede ocasionar somnolencia o incluso casos de delirio. Gastrointestinalmente se ha reportado náuseas, vómito, diarrea, y por vía intravenosa también puede ocasionar flebitis, que se manifiesta con ardor, dolor o inflamación. Su presentación tópica se ha mencionado de ocasionar ulceración, ardor, dolores y prurito, mas no es muy común. Algo importante es que el aciclovir no se debe mezclar con calcio, con soluciones no alcalinas, ni con ningún otro fármaco en la misma línea intravenosa porque este precipita. También se debe de tener cuidado si se está utilizando otro tipo de nefrotóxicos en el paciente, como aminoglucósidos o AINES en dosis altas, pues esto solamente incrementa el riesgo de nefrotoxicidad. El ganciclovir es más potente, pero también es más tóxico. Este está ligado a muchos casos de mielosupresión, sobre todo neutropenia siendo el efecto más característico, estando hasta en el 40% de los casos. También se manifiestan trombocitopenia y anemia. Algo importante es que se debe evitar la interacción con nefrotóxicos, ya que los nefrotóxicos reducen la excreción y por tanto aumenta la cantidad del fármaco en el cuerpo, lo que puede llevar a un alto riesgo de toxicidad o bien a la muerte del paciente. A su vez se han reportado casos de neurotoxicidad como cefalea muy intensa que ha llevado a convulsiones o incluso estados de coma. Su uso ya se ha suspendido en el 1/3 de los pacientes que se lo administran por vía intravenosa. Otra cosa importante de mencionar es que en el embarazo es categoría C, es decir, que puede tener cierta implicación en el feto. Es por esto que su uso no es recomendado en embarazadas. Es importante también recordar que no se combina con sidobudina porque los dos causan fuerte mielosupresión. Tampoco se recomienda su uso con otros depresores de la médula ósea como trimetoprim o quimioterapéuticos. Ahora vamos a hablar de Foscarnet. Foscarnet es uno de los antivirales más utilizados en nuestro país, sin embargo, es uno de los más tóxicos. Como sabemos, se utiliza en casos de citomegalovirus resistente. Este está ligado a nefrotoxicidad, la cual es su principal limitante para su uso, pues está ligado a daño renal grave y aumenta el riesgo en pacientes deshidratados. Se caracteriza también por ocasionar alteraciones electrolíticas como hipocalcemia, hipopotasemia, hipomagnesemia, que como consecuencia puede llevar a arritmias o convulsiones en los pacientes. También se ha ligado a casos de neurotoxicidad. Gastrointestinalmente se han reportado pocos casos de náuseas, vómitos y diarreas después de su uso. Algo importante también es que puede aumentar la presión intraocular en un 15 o 20% de los pacientes que lo consumen frecuentemente, que a la larga lleva a iritis. Otras manifestaciones pueden ser fiebre, anemia y erupciones cutáneas. Recuerden que lo más importante es que no lo deben combinar con otros nefrotóxicos, como por ejemplo anfotericina B, aminoglucósidos o tacrolimus, y que se debe de evitar a toda costa en pacientes deshidratados. Cidofovir es también uno de los más recetados, sin embargo su principal limitante es que también es muy nefrotóxico. Este se ha reportado en casos de proteinuria, aumento de creatinina o incluso el riesgo de insuficiencia renal. Se liga a la mielosupresión por ocasionar neutropenia o incluso anemia. Gastrointestinalmente puede ocasionar náuseas, vómitos, diarreas o dolor abdominal frecuente. A nivel ocular puede ocasionar uveitis o bien disminución de la agudeza visual a un largo plazo. Otros signos que ocasiona es fiebre, incluso se reporta en casos de alopecia y en erupciones cutáneas. Tiene mucha implicación teratogénica y está contraindicado en personas embarazadas o bien en la lactancia. También es importante recordar que está contraindicado si el paciente ya tiene nefropatía o bien si consume AINES, ya que aumenta aún más el riesgo de nefrotoxicidad. Remdesivir es muy importante de saber, ya que este es muy frecuentemente recetado en nuestro país en casos de COVID. Es un perfil que debemos vigilar, ya que este tiene alto riesgo de hepatotoxicidad por elevación de transaminasas o bien puede ocasionar alteraciones en las pruebas de función hepática. A nivel renal también puede incrementar la creatinina y puede llevar al riesgo de insuficiencia renal. Gastrointestinalmente no tiene muchas implicaciones, solamente puede ocasionar náuseas o vómitos, mas no es frecuente.
Algo que sí es importante de considerar es que puede tener reacciones por infusión intravenosa, es decir, el paciente puede manifestar hipotensiones, sudoración, taquicardia o posteriormente puede tener erupciones cutáneas. En el embarazo o bien en la lactancia no es muy recomendado, ya que su categoría en el embarazo aún se está evaluando, es decir, no se tiene como tal un riesgo-beneficio sobre su uso, por ende se suele evitar recetar en pacientes embarazadas o que estén en lactancia. Y como final, pues debería de evitarse en pacientes que tengan pues problemas renales y que tengan su transaminasa pirúvica muy elevada o bien que se sepa que tienen depuración de creatinina baja. El interferón alfa-2A es famoso por sus efectos adversos. Este principalmente se utiliza para tratar la hepatitis C crónica y la hepatitis B crónica en personas con daño hepático porque activa el sistema inmunológico para combatir los virus. Incluso también se utiliza en ciertos tipos de cáncer como la leucemia mieloide crónica y la leucemia de células pilosas. Este puede ocasionar el síndrome pseudogripal que se manifiesta con fiebre, escalofríos, mialgias y la fatiga, la cual es muy común en primeras dosis. También puede tener implicaciones hematológicas como leucopenia, trombocitopenia y anemia. A nivel neuropsiquiátrico puede ocasionar depresión, irritabilidad, insomnio, confusión e incluso se ha reportado que eleva el riesgo de ideación suicida en casos graves. A nivel hepático puede ocasionar la elevación de transaminasas o bien provocar una alteración de las pruebas de la función hepática. También puede ocasionar problemas cutáneos como erupción, prurito y también es frecuente la alopecia. Algunos otros síntomas pueden ser la pérdida de peso, anorexia, alteraciones tiroideas como el hipo o hipertiroidismo. Este está contraindicado en pacientes que tengan depresión activa o bien que tengan trastornos psiquiátricos graves o enfermedad autoinmune descontrolada. Esto de verdad es muy importante, sobre todo por los casos reportados de ideación suicida. Ahora hablemos de oseltamivir. Este usualmente es conocido por ser muy seguro, mas puede tener efectos adversos, sobre todo a nivel gastrointestinal, como náuseas, vómito o dolor abdominal frecuente. Puede tener implicaciones neurológicas o incluso psiquiátricas al provocar cefaleas intensas, insomnio, mareo y en raros casos se han reportado alucinaciones, confusión o convulsiones, sobre todo en niños y adolescentes. Pueden manifestarse otras cosas como bronquitis, epistaxis, la cual es común en niños, o bien erupciones cutáneas. La precaución que se debe de tener con el oseltamivir es que en niños pequeños se ha asociado con comportamientos anormales, así que siempre se debe vigilar. También se debe evaluar el riesgo-beneficio que tiene en el embarazo, mas no está bien definido. Ribavirina es uno de los antivirales con más advertencias, sobre todo porque su principal limitante es la anemia hemolítica. También puede causar neutropenia o trombocitopenia. A nivel gastrointestinal tiene implicaciones como náuseas o diarrea muy frecuente, sobre todo acompañada de dolor abdominal. A nivel neurológico ocasiona cefalea, insomnio, irritabilidad y se ha ligado a ciertos casos de depresión. A nivel respiratorio puede ocasionar tos o bien se han reportado que ocasiona disnea. A nivel dermatológico se manifiesta con rash, prurito y también hay casos de alopecia. Otros efectos adversos que se han manifestado son la fiebre, la fatiga y las alteraciones hepáticas, mas no es muy común. También es teratogénico, así que está totalmente contraindicado en el embarazo y en la lactancia. Además, no se debe de combinar con didanosina, ya que esto puede causar una toxicidad fatal. Ahora hablemos de los antirretrovirales, que como sabemos se utilizan en casos de VIH. Estos van a tener efectos adversos muy variados dependiendo de la familia que se recete. De la familia emtricitabina, los efectos frecuentes son la cefalea, diarrea y náuseas, aunque también se han reportado casos de hiperpigmentación cutánea, sobre todo en las palmas y las plantas de las manos y pies. También puede ocasionar fatiga, pero generalmente este es bien tolerado. El tenofovir, su toxicidad principal es que está ligado a la nefrotoxicidad por tubulopatía o bien incluso puede ocasionar insuficiencia renal. Otros efectos reportados son la disminución de densidad ósea,
que puede ocasionar y las náuseas y cefalea. La precaución que se debe tener es que se debe monitorizar la función renal y ósea durante su uso. El dolutegravir tiene efectos neuropsiquiátricos principalmente, como el insomnio, la ansiedad y la depresión. Puede tener otros efectos como el aumento de peso o bien la elevación de transaminasas. Y respecto al embarazo, se debe de evaluar aún su riesgo, pero sí está asociado a defectos en el feto. Por último, las interacciones que se deben evitar es que muchos antirretrovirales no se deben combinar con rifampicina o anticonvulsivos como fenitoína y las benzodiazepinas metabolizadas por CYP 450. Por último, tenemos a sofosbuvir y ledipasvir, que son utilizados ante casos de hepatitis C. Esta combinación de fármacos es frecuentemente bien tolerado, es de los que reportan menos efectos adversos, mas es importante mencionarlos. Puede ocasionar cefalea, fatiga, náuseas, diarrea e insomnio. También se han reportado casos de anemia leve, erupciones cutáneas e irritabilidad. La precaución que se debe de tener con esta combinación es que puede reactivar la hepatitis B en pacientes coinfectados, mas generalmente, pues como mencioné, es bien tolerado y tiene baja tasa de suspensión por toxicidad. Es importante recordar que no se deben de combinar con, por ejemplo, amiodarona por riesgo de bradicardia potencialmente fatal.